Muy buenos días, estimados cadets. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de velocidad, pero vamos a analizarlos mediante gráficos, ¿sí? Tenemos el siguiente gráfico. Démonos cuenta que esta gráfica es una gráfica velocidad versus tiempo, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir que en el transcurso de cierto tiempo vamos a tener cierta velocidad, ¿no? Podemos darnos cuenta que esta gráfica es una línea horizontal. Lo que quiere decir de que por más que transcurra el tiempo, aquí está el tiempo, vemos que está en segundos y la velocidad está en metros sobre segundos, vemos que el tiempo así pasa en 5 segundos, 10 segundos, 15, 20, 25, 30 segundos, la velocidad se va a mantener constante porque no cambia, no varía, es una recta horizontal, ¿sí? Entonces, vamos a analizar, ya una vez que hemos analizado este pequeño gráfico, vamos a ver qué nos pide, ¿no? Dice, ¿a qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la siguiente? Pues bien, miren, nos damos cuenta, ya habiendo analizado esta gráfica, que es una gráfica ya velocidad versus tiempo, vemos que es una recta horizontal, lo que quiere decir que cuando nosotros tengamos una recta horizontal, la velocidad va a ser constante, no va a cambiar durante el tiempo. Miren, vamos a dar cuenta que el tiempo va aumentando, pasan 5 segundos, 10, 15, 20, 25, 30. Y en física se asumen bastantes cosas. Quiere decir que, por ejemplo, si aquí igual el tiempo sigue, vamos a asumir de que esto va a seguir constante, ¿sí? En el tiempo, en física, se aplica bastante lo que son las asunciones. Muy bien. A ver, y aquí su velocidad es constante. Entonces vamos a responder la pregunta número 1. Vamos a responder la pregunta número A. La pregunta A vamos a responder. ¿Ya? Entonces, ¿a qué velocidad circula el móvil? Vamos a darnos cuenta que circula a una velocidad constante. Y esa velocidad a la que circula es de 5, 10, 15 metros sobre segundos a través del tiempo. Es una velocidad constante, ¿sí? Muy bien, vamos a contestar ahora la pregunta B. Nos indica qué distancia recorre el móvil si su movimiento dura un minuto. ¿Sí? Un minuto, a ver. Entonces nosotros, como ya les había indicado, vamos a asumir de que, miren, mientras más transcurre el tiempo, aquí va a ser 35, acá, bueno, 40, ¿sí? Acá 40, acá, por ejemplo, son 50, acá 60, ¿sí? Asumimos de que igual esta velocidad se mantiene constante durante el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Como nosotros nomás tenemos ahí hasta 35 segundos, ya sabemos que un minuto dura 60 segundos, quiere decir que se va a mantener constante. Ahora, algo muy importante al momento de analizar la gráfica. Nosotros cuando tengamos una gráfica velocidad versus tiempo, la distancia, nosotros no sabemos qué distancia va a recorrer. Su distancia va a ser el área bajo la curva que se me forma en esa gráfica. Entonces, si yo determino esta área, el área hasta los 60 segundos, si yo determino esa área, voy a determinar la distancia que ha recorrido el móvil. Si el movimiento dura 60 segundos, y obviamente asumimos que su velocidad es constante, ¿ya? Entonces, no se olviden, estimados cadetes, en una gráfica velocidad versus tiempo, recordemos que esta es velocidad versus tiempo, el tiempo está en segundos, el área bajo la curva, en una gráfica velocidad versus tiempo, nos indica la distancia, ¿sí? La distancia. Por lo tanto, miren, aquí nosotros podemos analizar esta gráfica, podemos determinar su área y nos damos cuenta que eso es un rectángulo. Al final de cuentas, esto es un rectángulo. Su altura, ¿sí? va a ser 15, y su base va a ser 60, ¿no? Que son los 60 segundos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a determinar esa velocidad y esa velocidad va a equivaler al área bajo la curva en una gráfica velocidad versus tiempo, ¿verdad? Entonces, si nosotros determinamos esa área, el área sabemos que de un rectángulo es base por altura, ¿verdad? Esa área, la base va a ser 60, que en este caso, bueno, nosotros sabemos que es 60 segundos, y por su altura que es 15 metros sobre segundo. Entonces, esa área, si nosotros multiplicamos, vamos a multiplicar eso para ver qué valor nos da. Nosotros multiplicamos 15 por 60, nos da 900. Nos da 900 el área. Por lo tanto, esa velocidad equivaldría al área, ¿no? Entonces vamos a tener un área, una distancia. Aquí no es velocidad, perdón, es distancia. El área es distancia. Sí, vamos a tener una distancia de
900. 900 que miren, recordemos que la unidad esta de aquí estaba en segundos y la otra, los 15, que es la velocidad, estaba en metros sobre segundos. Miren, simplificamos segundo a segundo y nos da 900 metros. Entonces, ha recorrido una distancia de 900 metros. ¿Sí? Y ahí hemos determinado la distancia que ha recorrido durante un minuto. Ese sería el análisis de este gráfico, de este ejercicio. Vamos a hacer otro problema, estimado. Pues bien, tenemos este segundo ejemplo. Dice lo siguiente. Un objeto del espacio se mueve en línea recta con velocidad constante y la gráfica de su movimiento es el siguiente, ¿no? Tenemos una gráfica velocidad versus tiempo en la cual su velocidad viene dada en kilómetros por hora y el tiempo viene dado en horas, ¿no? Dice, ¿cuál es su velocidad? Como preguntaba, ¿qué distancia recorre en 8 horas? ¿Cuál es el área del rectángulo coloreado en naranja? Y sabrías decir cuál es la relación del área coloreada con el movimiento. Muy bien. Pues bien, vamos a responder la pregunta A. Vamos a responder la pregunta A. Vamos analizando el gráfico para determinar su velocidad, ¿no? La velocidad. Nos piden una velocidad en general. Tenemos la gráfica velocidad versus tiempo. Entonces simplemente nosotros tenemos que analizar la gráfica que describe este movimiento para ver cuánto es su velocidad. Y nos damos cuenta que esta gráfica es una horizontal, ¿no? ¿Verdad? Quiere decir de que es una constante, se va a mantener constante. Entonces su velocidad, ya sea en 2 horas, en 4 horas, en 6 horas, en 8 horas, en 4 horas y media, en 3 horas y media, en 1 hora, en lo que sea hasta 8 horas, su velocidad se va a mantener igual, va a ser 4. Entonces va a ser una velocidad constante. Quiere decir que al responder la pregunta ¿cuál es su velocidad? Su velocidad, simplemente analizando la gráfica, sería 4 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta a esta pregunta, ¿no? 4 kilómetros por hora. Dice, ¿qué distancia recorre en 8 horas? Sí, nosotros tenemos una pequeña fórmula. Hay una fórmula en la que nos dice velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? O podemos analizar el gráfico también. Vamos a resolverlo con la fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces nosotros vamos a despejar la distancia, que es lo que nos están preguntando. Distancia, este tiempo, pues el otro lado a multiplicar sería velocidad por tiempo. Distancia es velocidad, como ya sabemos que es una constante, sería 4 kilómetros sobre horas. Por el tiempo que transcurre, que serían 8 horas, ¿verdad? Entonces, mire, se me simplifica hora con hora y me queda que simplemente la distancia es 4 por 8, 32 kilómetros. Entonces, simplemente la distancia nos quedaría 32 kilómetros. Ha recorrido 32 kilómetros en 8 horas, manteniéndose una velocidad constante de 4 kilómetros por hora. Y hemos respondido el literal B. Recordemos esta fórmula, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahora, ¿cuál es el área del rectángulo coloreado en naranja? A ver, vamos a determinar esa área, ¿verdad? Aquí se me forma un rectángulo, como podemos ver, ¿verdad? Se me va a formar un rectángulo, ¿cierto? Es verdad, se me forma un rectángulo. Vamos a responder la pregunta C. Y recordemos la fórmula del área de un rectángulo. El área de un rectángulo simplemente es base por altura, ¿verdad? Y nosotros vamos a determinar el área, ¿no? La base nosotros ya sabemos que es 8 aquí en este caso. Y su altura es 4. Entonces el área simplemente va a ser igual a base, que es 8, por su altura, que es 4. Esa área nos da 8 por 4, 32. Miren, nos damos cuenta que se asemeja, ¿no? ¿Verdad? Es lo mismo, es la misma cantidad. Y nos pregunta, literal D, ¿sabrías decir cuál es la relación del área coloreada con el movimiento? Pues bien, nosotros en una gráfica, escúchese bien, en una gráfica velocidad versus tiempo, en una gráfica velocidad versus tiempo, el área bajo la curva, en este caso nuestra curva es esta constante, la constante que teníamos aquí, el área bajo esa curva nos va a determinar lo que es la distancia. ¿Sí? El área bajo la curva en una gráfica velocidad versus tiempo nos da la distancia. Por eso, nosotros podríamos haber calculado la velocidad por medio de la fórmula o la distancia por medio de la fórmula, que la tenemos aquí ya despejada, o la distancia por medio de la fórmula de acá, que es el área bajo la curva. Ojo que no solamente se me puede dar una línea recta, también cuando la velocidad me varía, el área bajo la curva, no importa cómo sea la gráfica, pero el área bajo la curva en una gráfica velocidad versus tiempo nos va a dar la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces llegamos a la conclusión de que el área bajo la curva simplemente es la distancia recorrida en una gráfica velocidad versus tiempo. Y esa sería la explicación de estos 4 literales, ¿no?
Muy bien, estimados cadetes. Tenemos el siguiente problema. Dice, la siguiente gráfica puede ser la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? A ver, todavía no hemos entrado a ver en sí lo que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Pero les puedo decir, bueno, ya vamos a analizar en el siguiente video qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Pero básicamente, cuando nosotros tenemos un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme, lo que nos quiere decir es de que su velocidad es constante. ¿Sí? La velocidad es constante, simplemente eso. Esa es la parte característica de un movimiento rectilíneo uniforme y obviamente que se mueve en línea recta. ¿Sí? La cuestión es de que el movimiento es con una velocidad constante, no varía. Entonces, nos dice lo siguiente. La siguiente gráfica puede ser la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? A ver, vamos analizando la gráfica, ¿no? Tenemos una gráfica, ojo, siempre hay que analizar sus coordenadas. ¿No? Tenemos una gráfica, coordenadas, velocidad versus tiempo. Por lo tanto, la gráfica que yo tenga va a ser la velocidad que va a obtener con respecto al tiempo. Cómo se va a mover, ya sea mi vehículo, una persona en bicicleta, un atleta corriendo, una nave que va al espacio. Bueno, depende, ¿no? Depende de lo que nos digan aquí. Pero vamos a ver, esta gráfica es velocidad, o sea, cómo va cambiando su velocidad con respecto al tiempo. Entonces, miren, nos damos cuenta que su velocidad varía, porque si no variara, su velocidad sería una línea recta horizontal. Pero nos damos cuenta que no es el caso, porque miren, aquí su velocidad comienza a bajar, la velocidad baja, llega a un punto de inflexión, ¿sí? Aquí tengo donde su velocidad llega al mínimo. ¿Sí? Y luego comienza a subir su velocidad, recordemos que tenemos acá es la velocidad, ¿no? ¿Verdad? Primero baja la velocidad, supongamos que aquí tiene 10, aquí son 20, está más o menos en 15, comienza a bajar 15, 14, 13, 12, 11, por ejemplo, miren acá supongamos que 5, llega hasta 5 metros sobre segundos y luego comienza a subir su velocidad, ¿verdad? Sube vuelta hasta más o menos aproximadamente, bueno, no tiene descritos cuántos son los valores, pero aproximadamente a la primera velocidad que tuvo, ¿no? Sí, que es de 15, asumamos que es 15. Entonces, ya les había indicado que el movimiento rectilíneo uniforme, su característica es de que su velocidad es constante. Entonces, esta gráfica no corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, ya que su velocidad varía. Baja, luego sube, ya no es constante. Si la gráfica hubiera sido una línea recta horizontal, ahí sí hubiera sido un movimiento rectilíneo uniforme. O en una gráfica velocidad versus tiempo. Ese sería el análisis de esta gráfica, de este problema. Vamos a resolver otro problema. Bien, estimados gente, vamos a ver el último problema. Dice, la siguiente gráfica puede ser la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Muy bien, vamos a analizar esta gráfica de aquí. Pues bien, a diferencia de los ejercicios anteriores que hemos visto, esta es una gráfica distancia versus tiempo. ¿Sí? Una gráfica de distancia versus tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una gráfica, en cambio, distancia versus tiempo, la pendiente de las rectas que se me forman, o las pendientes de la recta del movimiento, esa pendiente va a ser su velocidad. ¿Sí? La pendiente, escúchese bien, es diferente en una gráfica velocidad versus tiempo, porque en una gráfica velocidad versus tiempo, el área bajo la curva, ¿sí? El área bajo la curva que se me forme, eso me va a dar en cambio la distancia. En cambio, en una gráfica distancia versus tiempo, la pendiente de la recta es la velocidad. Y miren, a ver, nosotros tenemos aquí una línea recta, ¿sí? Es una recta en la cual no tiene curva, no va a ser una curva, no va a variar, ¿sí? Es una línea recta, por lo tanto su pendiente es única, su pendiente es una sola. ¿Verdad? Entonces, miren, si yo le saco la pendiente en este punto, siempre se me va a formar un triángulo, o bueno, o como yo quiera sacar la pendiente, al ser una recta, la pendiente es única, es una sola. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, la pendiente en este punto, en el punto de aquí, en el punto de acá, donde yo quiera, a través de la recta, no va a cambiar, me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, la pendiente es constante. ¿Ya? Y si yo les digo que la pendiente en una gráfica distancia, versus tiempo, nos va a dar la velocidad. Como la pendiente es constante, entonces su velocidad va a ser la pendiente, y en este caso su pendiente es constante. Entonces, ¿qué les había indicado acerca del movimiento rectilíneo uniforme? Una de las condiciones, la única condición para que sea un movimiento rectilíneo uniforme es que su velocidad sea constante. Entonces, nosotros al tener esta conclusión de esta gráfica, nosotros podemos determinar que sí, que esta gráfica representa un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y el por qué? Es debido a que la pendiente en una gráfica distancia sobre tiempo equivale a la velocidad. Y como esta pendiente es constante debido a que es una línea recta,
por lo tanto su velocidad también va a ser constante. Y al ser su velocidad constante, entonces pertenece a un movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, estimados clientes, eso es todo por la clase de hoy. Espero tengan un excelente día. Bendiciones. Cualquier consulta me pueden escribir por internet.